Crié sola a mi hijo después de que su padre nos abandonara. Años después, él me traicionó, pero ahora ha vuelto después de que su padre lo estafara $120,000. Tengo 50 años y, sinceramente, esta situación con mi hijo, Jonah, de 28 años, me ha hecho cuestionar todo. Esta es una historia larga, así que, por favor, ténganme paciencia. Todo comenzó cuando conocí a Daniel, de 54 años, en la boda de una amiga, donde él era el padrino. Yo acababa de empezar mi carrera como contadora junior y no estaba buscando una relación, pero Daniel era encantador y persistente. Después de salir durante 2 años, nos casamos en una ceremonia pequeña. Mis padres habían muerto en un accidente de coche cuando tenía 19 años, así que solo estaban mis amigos más cercanos y la familia de Daniel en la boda. Al principio, todo parecía perfecto. Daniel tenía un buen trabajo en ventas, compramos una casa pequeña y planeábamos nuestro futuro juntos. Su familia, especialmente su madre, era muy controladora, pero yo hacía todo lo posible por llevarme bien con ellos. Siempre hacían comentarios sobre cómo yo no era lo suficientemente buena para Daniel, ya que venía de una familia humilde, mientras que ellos tenían una buena posición económica. Aún así, Daniel siempre me defendía y pensé que éramos felices. Luego, quedé embarazada de Jonah. El embarazo no estaba planeado, pero estábamos emocionados, al menos yo lo estaba. Daniel empezó a volverse distante alrededor del 4.º mes. Se quedaba hasta tarde en el trabajo, faltaba a mis citas con el médico y casi no ayudaba a preparar la habitación del bebé. Su madre seguía haciendo comentarios maliciosos sobre cómo yo había atrapado a su hijo con un bebé. Intenté hablar con Daniel al respecto, pero él solo decía que estaba estresado por el trabajo y por tener que mantener a una familia. Cuando nació Jonah, Daniel pareció volver en sí por un tiempo. Estuvo presente en el parto y durante las primeras semanas, pero luego empezó a quedarse fuera hasta tarde y, a veces, no volvía a casa por días, diciendo que tenía que viajar por trabajo. Yo luchaba con un recién nacido, tratando de manejar todo sola. Tuve que dejar mi trabajo de contadora porque no podíamos pagar una guardería y Daniel nunca estaba en casa para ayudar. Cuando Jonah tenía 6 meses, una mañana me desperté y encontré que Daniel se había ido. Toda su ropa había desaparecido y solo había una nota en la encimera de la cocina. Escribió que no estaba listo para ser padre, que no podía manejar la responsabilidad y que necesitaba encontrarse a sí mismo. Me pidió que no intentara contactarlo. Cuando intenté llamarlo, su número estaba bloqueado. En su trabajo me dijeron que había renunciado 2 semanas antes. Había vaciado nuestra cuenta conjunta, dejándome solo con $800. Su familia se volvió completamente hostil. Su madre difundió rumores de que yo había atrapado a Daniel con un bebé y que lo había alejado con mis necesidades. Se negaron a ayudar o incluso a ver a Jonah. Estaba completamente sola con un bebé, sin trabajo y casi sin ahorros. Tuve que vender nuestra casa rápidamente, con pérdida, solo para tener algo de dinero para sobrevivir. Me mudé a un pequeño apartamento de una habitación y empecé a buscar trabajo. Fue difícil encontrar empleo después del tiempo sin trabajar. Ninguna firma contable quería contratarme. Finalmente, conseguí un trabajo como recepcionista en una clínica dental durante el día. El salario no era suficiente, así que también empecé a trabajar de mesera por las noches. Mi vecina anciana, Marta, fue un ángel, se ofreció a cuidar a Jonah mientras trabajaba. Ella nunca había tenido hijos y trataba a Jonah como a un nieto. Esos primeros años fueron agotadores. Trabajaba en la clínica dental de 8 a 5, llegaba a casa para alimentar a Jonah y luego trabajaba en el restaurante de 7 a medianoche. Marta ponía a Jonah a dormir y se quedaba hasta que yo regresaba a casa. Los fines de semana tomaba turnos extras, mientras intentaba pasar tiempo de calidad con Jonah. Hubo muchas noches en que me dormía llorando de cansancio, pero ver la cara de Jonah me daba fuerzas para seguir adelante. A medida que Jonah crecía, naturalmente comenzó a preguntar por su padre. Alrededor de los 5 años, llegó a casa llorando porque los niños en la escuela lo molestaban por no tener un papá. Nunca hablé mal de Daniel, pero le conté a Jonah la verdad de una forma apropiada para su edad, que su padre no estaba listo para ser padre y se había ido. Jonah parecía aceptarlo, pero podía notar que le molestaba, especialmente en los eventos de la escuela donde otros padres estaban presentes. A pesar de todo, Jonah y yo desarrollamos un vínculo increíblemente fuerte. Era un niño brillante y dulce, me hacía tarjetas y me llevaba el desayuno a la cama en el Día de la Madre, diciéndome que yo era la mejor mamá y papá. Trabajé duro para darle una infancia lo más normal posible. Ahorré cada centavo extra para su futuro, sin comprar nada para mí. Marta le enseñó a jugar ajedrez y lo llevaba a la biblioteca mientras yo trabajaba.
Jonah se destacaba en la escuela y estaba activo en el club de computación. Cuando cumplió 17 años, fue aceptado en una buena universidad con una beca parcial. Estaba tan orgullosa. Todos nuestros sacrificios habían valido la pena. Saqué préstamos para cubrir el resto de la matrícula, diciéndole a Jonah que no se preocupara por la deuda. Se graduó con honores y consiguió un gran trabajo en una empresa de tecnología, ganando más dinero del que yo jamás había ganado. Entonces todo cambió. Jonah comenzó a distanciarse y apenas llamaba o visitaba. Cuando le preguntaba qué pasaba, decía que estaba ocupado con el trabajo. Luego, el año pasado, finalmente me contó que había estado en contacto con Daniel durante los últimos 2 años. Al parecer, Daniel encontró a Jonah en Facebook y le envió un mensaje largo disculpándose, diciendo que había madurado y quería construir una relación. Jonah comenzó a pasar todo su tiempo libre con Daniel y su nueva familia. Daniel se había vuelto a casar y tenía otros 2 hijos, lo cual me dolió profundamente. Eligió ser padre para ellos, pero no para Jonah. Aún así, guardé mis sentimientos, sin querer interponerme si Jonah estaba feliz. Pero las cosas empeoraron. Jonah comenzó a pasar las fiestas con Daniel en lugar de conmigo. La gota que colmó el vaso fue cuando Jonah me dijo que Daniel le había explicado su versión de la historia, que yo había sido demasiado necesitada y demandante. Daniel le dijo a Jonah que yo lo había sofocado con constantes necesidades y que lo hacía sentir culpable por tener que mantenernos. Jonah dijo que empezaba a pensar que quizás, si yo no hubiera sido tan necesitada, su padre no se habría ido. Incluso me sugirió que buscara terapia para tratar mis problemas de dependencia. Estaba completamente conmocionada. Después de 27 años sacrificándolo todo por Jonah, él eligió creer las mentiras de un hombre que nos había abandonado. Intenté explicarle mi versión, pero Jonah no quiso escuchar. Dijo que necesitaba espacio para construir una relación con su padre sin mi influencia tóxica. Luego anunció que dejaría su trabajo y se mudaría al otro lado del país para estar más cerca de Daniel, tal como lo había hecho su padre. Jonah me bloqueó de todo. Estaba completamente destrozada, pero decidí enfocarme en mí misma. Finalmente volví a la escuela para obtener certificaciones en contabilidad y conseguí un mejor empleo. Marta me ayudó a superar la depresión de perder a Jonah. Apenas estaba empezando a reconstruir mi vida cuando Jonah apareció en mi puerta la semana pasada. Aparentemente, la empresa de tecnología a la que se había mudado tuvo despidos masivos y perdió su trabajo. Daniel había animado a Jonah a dejar su trabajo anterior estable, con la promesa de ayudarlo a iniciar su propio negocio, pero ahora Daniel se negaba a ayudarlo, ya que no dirigía una obra de caridad. Jonah había agotado sus ahorros y necesitaba mudarse de nuevo conmigo hasta encontrar algo nuevo. La peor parte fue su actitud, como si nada hubiera pasado. Simplemente esperaba que lo recibiera con los brazos abiertos después de que me abandonara por Daniel y creyera sus mentiras. Me negué. Le dije que él había tomado su decisión cuando eligió a Daniel sobre mí y que yo no era su plan de respaldo cuando las cosas se pusieran difíciles. Jonah se enojó y dijo que yo estaba siendo mezquina y cruel. Me recordó como siempre le había enseñado a ayudar a la familia. Le dije que claramente no me consideraba familia cuando se puso del lado de Daniel. Se fue furioso, llamándome despiadada y manipuladora, las mismas palabras que Daniel había usado para describirme. Algunos amigos en común dicen que estoy siendo demasiado dura y que debería ayudar a mi hijo, ya que está pasando por un momento difícil. Pero he dedicado 27 años de mi vida a Jonah solo para que él me despreciara por el hombre que nos abandonó. Ahora, solo me busca cuando necesita algo. ¿Estuve mal al negarme a ayudarlo? Actualización 1. Las cosas se han vuelto mucho más complicadas desde mi última publicación. La situación con Jonah ha escalado a algo que nunca esperé. Después de que Jonah se fue furioso aquel día, aparentemente comenzó a contarle su versión de los hechos a todo el mundo. Varios de mis compañeros de trabajo y viejos amigos me contactaron para decirme que Jonah los había llamado. Estaba pintándome como una madre amargada y controladora que no podía soportar que él tuviera una relación con su padre. Les dijo que yo intentaba castigarlo por atreverse a acercarse a Daniel. Una de mis amigas más antiguas, Sarah, me llamó llorando. Jonah le había enviado un mensaje diciendo que yo lo había envenenado contra Daniel toda su vida, inventando historias para hacer que su padre pareciera malo. Según Jonah, Daniel había intentado ponerse en contacto varias veces cuando él era más joven, pero yo había impedido cualquier contacto. Esto era completamente falso. Daniel nos había bloqueado en todas partes y se había mudado a otro estado, pero Jonah estaba convencido de que yo era la villana en esta historia. Varios amigos de la familia comenzaron a mandarme mensajes diciendo que debía perdonar a Jonah, ya que aún es joven y probablemente estaba siendo manipulado por Daniel.
Algunos sugirieron que debería sentirme agradecida de que Jonah quisiera tener una relación con su padre, diciendo que era mejor tarde que nunca. Estas eran las mismas personas que me habían visto luchar como madre soltera y que sabían cómo Daniel nos había abandonado. Su cambio repentino de actitud me dolió casi tanto como la traición de Jonah. Estaba tratando de procesar todo esto cuando Marta me llamó la semana pasada. Marta tiene 82 años ahora, pero sigue tan lúcida como siempre. Estaba muy molesta. Su voz temblaba mientras me contaba sobre una visita que Jonah le había hecho unos meses antes de mudarse con Daniel. Aparentemente, había aparecido en su casa haciendo preguntas sobre cuando era bebé y sobre la partida de Daniel. Marta dijo que al principio estaba contenta, pensando que Jonah quería entender mejor su historia. Le contó todo, lo devastada que estaba yo cuando Daniel se fue, cómo llegaba a casa a medianoche agotada de trabajar en 2 empleos, pero aún así me tomaba el tiempo de arrullarlo para que se durmiera. Le contó sobre las veces que tuve que elegir entre comprar comida y pagar las cuentas, como comía menos para que Jonah pudiera tener suficiente. Marta había ayudado en lo que podía, pero vivía de una pequeña pensión. Entonces, Marta le contó algo que yo había mantenido en secreto todos estos años. Cuando Jonah tenía 2 años, Daniel en realidad había vuelto. Fue una noche lluviosa de octubre, apareció en nuestro apartamento, borracho. Estaba llorando, diciendo que había cometido un gran error y que nos extrañaba. Rogó por otra oportunidad, prometiendo ser el padre que Jonah merecía. Yo era joven y aún estaba enamorada de él, así que lo dejé quedarse por 2 días. Daniel jugó con Jonah, le compró juguetes y actuó como el padre perfecto. Prometió devolver todo el dinero de la manutención que debía y ayudarnos a mudarnos a un apartamento mejor. Yo había estado ahorrando cada dólar extra que ganaba durante 3 años, apartando 3,000 pesos para el futuro de Jonah. No era mucho, pero representaba turnos extra y comidas que me saltaba. Daniel me vio contarlo una noche, cuando estaba planeando abrir un fondo para la universidad de Jonah. La tercera mañana, me desperté y encontré que Daniel se había ido otra vez. Esta vez, se había llevado todo el dinero. Dejó otra nota diciendo que lo sentía, pero que necesitaba el dinero para un nuevo comienzo. Estaba demasiado avergonzada para contarle a nadie lo que había pasado. Presenté un informe policial, pero me dijeron que sería difícil probarlo, ya que lo había dejado entrar a nuestra casa voluntariamente. Trabajé aún más duro para reconstruir nuestros ahorros, tomando turnos extra los fines de semana mientras Marta cuidaba de Jonah. Cuando Marta le contó esta historia a Jonah, su reacción la sorprendió. La acusó de mentir para hacer que su padre pareciera malvado. Dijo que Daniel ya le había advertido que las personas intentarían ponerlo en su contra con historias falsas. Le dijo a Marta que debería avergonzarse de sí misma por inventar mentiras sobre un hombre que apenas conocía. Marta estaba profundamente herida. Ella había ayudado a criar a Jonah durante años, tratándolo como al nieto que nunca tuvo, y ahora él la llamaba mentirosa para defender a un hombre que lo había abandonado. Estaba furiosa cuando escuché esto. No solo Daniel estaba envenenando a Jonah contra mí, sino que estaba haciendo que Jonah dudara de todos los que realmente habían estado ahí para él toda su vida. Marta estaba llorando al contarme esto, diciendo que sentía como si hubiera perdido a su nieto. Seguía disculpándose por decírmelo, diciendo que no quería añadir a mi dolor, pero sentía que debía saberlo. Fue entonces cuando decidí hacer algo que debía haber hecho hace años. Después de que Daniel nos robara los ahorros, presenté un informe policial. También tenía cartas de la primera esposa de Daniel, advirtiéndome sobre él. Ella se había puesto en contacto conmigo después de ver el anuncio de nuestra boda en el periódico local. Me advirtió que Daniel le había hecho lo mismo a ella, la dejó a ella y a su hija, llevándose sus ahorros. Ignoré su advertencia, pensando que Daniel había cambiado. Guardé estos documentos todos estos años, escondidos en una caja vieja porque mirarlos era demasiado doloroso. Pasé horas buscando en mi unidad de almacenamiento hasta que encontré todo. El informe policial detallaba el robo de los ahorros. Las cartas de la primera esposa de Daniel describían su patrón de comportamiento: el encanto, las promesas, los cambios repentinos, el robo, el abandono. También había algunos cheques de manutención rebotados de cuando intenté brevemente que Daniel ayudara a mantener a Jonah. Escaneé todo y le envié un correo a Jonah con todos los documentos, sin ningún mensaje adjunto. Dejé que los documentos hablaran por sí mismos. No me ha respondido directamente, pero Marta me llamó ayer para decirme que Jonah había ido a verla. Se echó a llorar y le pidió disculpas por llamarla mentirosa. Dijo que parecía conmocionado por la evidencia, finalmente viendo la verdad sobre su padre. No sé qué pasará ahora.
Parte de mí espera que esto abra los ojos de Jonah sobre quién es realmente Daniel, pero otra parte sigue tan herida por el hecho de que Jonah creyera lo peor de mí y de Marta, mientras le daba a Daniel el beneficio de toda la duda. La confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir. Estoy tratando de mantenerme fuerte y concentrarme en sanar, sin importar lo que Jonah decida hacer ahora. Actualización 2. No planeaba publicar de nuevo, pero ha ocurrido algo importante que necesito sacar de mi pecho. Hace 2 semanas, recibí una llamada de un número que no reconocía. Era la novia de Jonah, Jenny, de 26 años, alguien a quien nunca había conocido porque Jonah cortó contacto antes de presentarnos. Ella sonaba indecisa, pero dijo que sentía que yo merecía saber lo que realmente estaba pasando con Jonah. Según Jenny, conoció a Jonah hace 6 meses en el trabajo, justo después de que él se mudara para estar cerca de Daniel. Dijo que Jonah era diferente entonces, confiado y emocionado por empezar de nuevo cerca de su padre. Daniel había convencido a Jonah de que podía ayudarlo a iniciar su propio negocio de consultoría tecnológica. Jonah había estado yendo bien en su trabajo anterior, pero Daniel le dijo que estaba desperdiciando su potencial trabajando para otros. Jenny me contó cómo Daniel llevaba a Jonah a restaurantes lujosos y reuniones de negocios, presentándolo como su hijo exitoso. Le prometió conectarlo con contactos importantes de negocios y convenció a Jonah de que, con las conexiones de Daniel y las habilidades tecnológicas de Jonah, podrían construir algo increíble. Jonah estaba tan ansioso por recuperar el tiempo perdido con su padre que creyó todo. Cuando Jonah recibió su bono de fin de año de $50,000 de su trabajo anterior, Daniel le sugirió que lo invirtiera en su empresa conjunta. Jonah aceptó sin dudarlo. Luego, Daniel lo convenció de que retirara su 401k, diciéndole que era mejor invertir en su propio negocio que dejar que otros administraran su dinero. En total, Jonah le entregó a Daniel casi $120,000. Después de ver el informe policial y las cartas que le envié, Jonah comenzó a tener dudas. Intentó pedirle a Daniel más detalles sobre el plan de negocios y los contratos que Daniel afirmaba estar negociando. Daniel se enojaba y lo acusaba de no confiar en él, diciendo que estaba actuando como yo, siempre cuestionando y dudando. Jonah estaba dividido entre sus sospechas y su deseo desesperado de creer en su padre. La verdad salió a la luz hace 3 semanas. Jonah fue a reunirse con uno de los supuestos contactos de negocios que Daniel le había mencionado. El hombre no tenía idea de lo que Jonah estaba hablando, conocía a Daniel solo por las apuestas en el casino donde trabajaba. Resultó que Daniel tenía un problema grave de apuestas y había usado el dinero de Jonah para pagar sus deudas de casino. No había ningún negocio, ni contratos, ni planes, todo había sido una estafa para obtener el dinero de Jonah. Jenny dijo que cuando Jonah confrontó a Daniel, las cosas se pusieron feas. Daniel abandonó por completo su actuación de padre cariñoso. Le dijo a Jonah que era patético y desesperado, como yo. Cuando Jonah exigió que le devolviera su dinero, Daniel se rió y le dijo que debería agradecerle por enseñarle una valiosa lección sobre la confianza. Luego le dijo a Jonah que no lo contactara a él ni a su verdadera familia nuevamente. Así, lo descartó por segunda vez. Lo peor fue que Daniel ya había advertido a su esposa y otros hijos sobre Jonah, diciéndoles que era inestable y que intentaba extorsionarlos. Cuando Jonah intentó comunicarse con sus medios hermanos, lo bloquearon. Daniel había envenenado a todos contra Jonah antes de que él siquiera pudiera contar su versión. Jenny dijo que Jonah ha estado en una espiral descendente desde entonces. Perdió su nuevo trabajo porque estaba distraído con todo lo relacionado con Daniel y se perdió algunas fechas límite importantes. Sus ahorros se han agotado, su carrera está dañada y ha tenido que enfrentar el hecho de que su padre nunca lo quiso realmente, solo su dinero. Dijo que pasa la mayoría de las noches bebiendo y hablando de lo tonto que fue al creerle a Daniel por encima de mí. Según Jenny, Jonah quiere disculparse, pero está demasiado avergonzado para enfrentarse a mí. Dijo que sigue leyendo las cartas de la primera esposa de Daniel, viendo el patrón que antes se negaba a ver. Daniel había hecho esto varias veces, se ganaba la confianza de las personas, tomaba lo que podía obtener y luego las descartaba. Jonah solo había sido su última víctima. Jenny me preguntó si consideraría hablar con Jonah. Dijo que ha tocado fondo y realmente necesita a su madre. Parte de mí quería apresurarme a ayudarlo, como siempre lo he hecho, pero otra parte recordó lo rápido que me dio la espalda, lo fácilmente que creyó las mentiras de Daniel sobre que yo era controladora y manipuladora. Había tirado por la borda 27 años de amor y sacrificio porque Daniel le contó una buena historia. Le dije a Jenny que necesitaba tiempo para pensar. Ella lo entendió, pero me pidió que recordara que Jonah también había sido víctima de la manipulación de Daniel. Antes de colgar, mencionó algo que se me quedó grabado. Jonah conserva las tarjetas del Día de la Madre que me hizo cuando era niño en su mesita de noche.
Las lee cuando está borracho, llorando por haber perdido al único padre que realmente lo amaba. Todavía estoy procesando todo. La madre en mí quiere proteger a Jonah de más dolor, pero la mujer que pasó casi 3 décadas poniendo a todos los demás primero necesita protegerse también. Honestamente, no sé qué hacer. Actualización 3. Después de mi última actualización, pasé semanas pensando en qué hacer. Marta sugirió que al menos escuchara a Jonah una vez, diciendo que todos merecen la oportunidad de disculparse. Finalmente acepté reunirme con Jonah en una cafetería, un terreno neutral donde pudiéramos hablar sin presiones. Cuando llegué, casi no lo reconocí. El hijo seguro de sí mismo y bien vestido que me había menospreciado meses atrás había desaparecido. Jonah lucía cansado y mucho mayor, llevaba ropa arrugada y parecía casi asustado de mirarme a los ojos. Tan pronto como me senté, se echó a llorar. Otros clientes empezaron a mirarnos, pero él no podía dejar de disculparse. Entre sollozos, Jonah admitió que había sido un completo idiota. Explicó lo desesperado que estaba por tener una figura paterna en su vida. Cuando Daniel se acercó a él, haciendo grandes promesas de recuperar el tiempo perdido, Jonah había querido creerle tanto que ignoró todas las señales de alerta. Dijo que Daniel sabía exactamente qué botones presionar. Elogiaba el éxito de Jonah mientras insinuaba sutilmente que yo lo había retenido. Hablaba de construir un negocio familiar mientras sugería que yo mantenía a Jonah dependiente de mí. Confesó que, en el fondo, sabía que yo estaba diciendo la verdad. Hubo momentos en los que las historias de Daniel no cuadraban, cuando sus explicaciones sobre el pasado parecían inconsistentes, pero Jonah apartaba esas dudas porque enfrentar la verdad significaba aceptar que su padre nunca lo había querido realmente, solo su dinero. La parte más difícil fue escuchar a Jonah describir cómo Daniel lo había manipulado para que le diera todos sus ahorros. Daniel empezó con pequeñas cantidades, pidiendo prestados unos miles aquí y allá, siempre devolviéndolos puntualmente para ganar su confianza. Luego vino la gran oportunidad de inversión, las promesas de hacer a Jonah socio en el negocio familiar. Para cuando Jonah se dio cuenta de que todo era una estafa, su dinero ya no estaba, y Daniel tampoco. Jonah me pidió si podía volver a casa mientras se recuperaba. Dijo que Jenny había sido un gran apoyo, pero que solo llevaban unos meses saliendo y era muy pronto para mudarse juntos. Prometió conseguir un trabajo de inmediato y pagarme renta. La forma en que casi me rogaba me recordó a cuando era niño y prometía limpiar su cuarto si lo dejaba quedarse despierto hasta tarde. Pero ahora tenía que protegerme. Le dije a Jonah que lo perdonaba, aferrarme a la ira solo me haría más daño a mí. Pero el perdón no significaba que todo pudiera volver a ser como antes. La confianza entre nosotros estaba rota. Cuando eligió a Daniel, no solo me rechazó como madre, rechazó cada sacrificio que había hecho, cada turno extra que trabajé, cada comida que me salté para que él tuviera suficiente. En su lugar, le ofrecí un compromiso. Lo ayudaría a encontrar un apartamento asequible y le prestaría lo suficiente para el depósito de seguridad. Podría devolvérmelo cuando estuviera estable de nuevo. También tenía algunos contactos de mi trabajo en contabilidad que podrían ayudarlo a encontrar un empleo. Jonah aceptó, era más que justo, aunque pude ver que estaba decepcionado. Jonah ha empezado terapia para lidiar con sus problemas de abandono y el trauma de la traición de Daniel. Me llama 2 veces por semana ahora, y estamos reconstruyendo nuestra relación poco a poco. La semana pasada consiguió un nuevo trabajo en una empresa tecnológica más pequeña. El salario no es tan bueno como en su puesto anterior, pero parece más centrado. Aparentemente, Daniel intentó contactarlo nuevamente el mes pasado. Le envió un largo correo diciendo que había cambiado y quería arreglar las cosas. Esta vez, Jonah no cayó en la trampa, bloqueó el correo y el número de Daniel. A veces, las lecciones más difíciles son aquellas que debemos aprender a través de la experiencia. Marta dice que estoy siendo demasiado cautelosa con Jonah, que el amor de una madre debería ser incondicional. Pero he aprendido que establecer límites no es lo opuesto al amor, a veces es la forma más pura de amor. Jonah y yo estamos sanando, solo que esta vez por separado. Tal vez eso es lo que ambos necesitábamos desde el principio.